sobrecogedora, maniobrabilidad increíble, potencia sin límite. El avión caza es una agresiva máquina de guerra. Estos aviones están diseñados para causar sensación. A bordo de un caza todo brilla y reluce. Tu primera impresión es que estás en un coche deportivo. Pero 70 años de evolución no han sido un vuelo fácil. Han pasado de ser cazadores a presas. Francamente, ni el diseñador del motor ni el del avión pueden hacer gran cosa. Casi no hay escapatoria. Hasta llegar a ser prácticamente invencibles. No hay duda de que en términos de rendimiento supera a casi cualquier otro avión. El caza definitivo se está convirtiendo en una realidad. Ingenio al límite. Aviones caza. Este es el avión caza más avanzado del mundo. Ningún otro avión de combate puede compararse. Es el Eurofighter Typhoon. El Tifón es un avión del siglo XXI. La sensación de potencia y dominio que desprende es increíble. Es un placer poder pilotar un avión tan avanzado. De 0 a Mach 1 en 30 segundos. En cuanto te sientas a los mandos, notas su agresividad y resolución. El Tifón es el resultado de más de 20 años de investigación. La evolución del avión de combate ha llegado a un punto cercano a la perfección. Los dos motores a reacción del Tifón son capaces de generar más de 18.000 kilos de empuje. Eso es una potencia equivalente a la de más de 100 coches de Fórmula 1. El moderno avión caza puede superar con facilidad la velocidad del sonido y no tiene ningún problema en superar los 1000 kilómetros por hora. Pero el motor a reacción ha necesitado décadas para llegar a este nivel de desarrollo. Motor a reacción. El motor a reacción fue un brillante invento británico de los años 30. Era mucho más simple pero más potente que el motor de pistones. A medida que se iba acercando la guerra, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania se enzarzaron en una carrera desesperada por producir el primer motor a reacción. Hasta que llegó el momento de la verdad, el primer vuelo de prueba pilotado. Mi primer vuelo en un avión a reacción fue algo extraordinario para mí. La principal diferencia que resultaba obvia para el piloto era la maravillosa vista que tenía por delante, porque no tenía un motor de pistones ni una hélice que me entorpeciera la visión. Pero no fue hasta las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial cuando los cazas con motores a reacción entraron en combate. En 1944, en medio de un gran secreto, los británicos lanzaron su primer avión de caza, el Gloster Meteor. El mundo exterior no conocía la existencia de este avión. Secreto sí, pero con un fallo grave. En realidad el avión no alcanzaba en el aire mucha más velocidad que en la pista de aterrizaje. Tenía una aceleración muy pobre. El problema era que en un motor a reacción la potencia no está disponible inmediatamente, mientras que en un motor de pistones podías acelerar muy rápidamente y utilizar la potencia de inmediato. En los primeros motores a reacción había que abrir el acelerador muy lentamente. De lo contrario, podías hacer que entrara demasiado combustible de golpe y bloquear su funcionamiento. Pero en cuestión de años llegó la transformación de los motores Meteor. La potencia había mejorado radicalmente y se habían superado antiguos fallos. La velocidad era el nuevo credo. Esto es lo que ve el piloto desde su cabina cuando viaja a 1000 kilómetros por hora. En los primeros tiempos de la evolución de la aviación, la velocidad era la ventaja definitiva, sobre todo en los combates en el aire. El avión más rápido siempre tenía ventaja, aunque el avión rival tuviera una mayor capacidad de maniobra. A medida que en los años 50 la Guerra Fría se fue haciendo cada vez más fría, la búsqueda de mayor velocidad se hizo imprescindible. Pero los cazas rápidos necesitaban pistas de aterrizaje más largas y las pistas son vulnerables a los bombardeos. ¿Qué sería de las pistas de aterrizaje cuando nos atacara el Pacto de Varsovia? Ya sabe, cuando llegara la Tercera Guerra Mundial. Los ingenieros aeronáuticos empezaron a explorar nuevas formas de eliminar la necesidad de una pista de aterrizaje. El objetivo era el despegue vertical.
¿Pero era eso pedirle demasiado al motor a reacción? En los cazas tradicionales de los años 50, el empuje era menor que el peso del avión. Así, aunque los colocara sobre la cola con el morro apuntando directamente al cielo, no podían despegar verticalmente. Pero el problema no se limitaba a generar suficiente empuje. Lo que se necesitaba era dar un gran salto de imaginación en el diseño del motor. En 1961 los ingenieros aeronáuticos británicos dieron ese salto. Lo que hace apenas unos años parecía imposible, se hizo realidad. Nació el Harrier de despegue vertical. Por fin existían un avión y un motor preparados para combatir en la Tercera Guerra Mundial. El Harrier es único en el sentido de que puede cambiar la dirección del empuje del motor. Puede expulsar aire hacia atrás por la cola del avión, como cualquier avión normal, pero también puede expulsar el aire hacia abajo y despegar de forma vertical. El despegue vertical se basa en un invento muy ingenioso. El Harrier tiene 4 toberas, 2 en la parte delantera y 2 en la trasera, lo que significa que a medida que va girando hacia la situación de despegue vertical, el avión queda suspendido sobre 4 columnas de empuje. Como ven, pueden moverse hacia abajo y llegar a situarse en posición vertical. Y es un solo motor el que produce toda esta potencia. El Harrier es un avión de un solo motor, lo que significa que a ese motor se le exige mucho. Tiene que levantar un avión de 6.750 kilos de peso, además del armamento, lo que significa que tiene que aspirar una enorme cantidad de aire por aquí para hacer funcionar su único y enorme motor. Si extraemos el motor del Harrier del avión, podemos apreciar lo grande y poderoso que es. La primera vez que voló el Harrier, en 1961, tenía un motor que solo generaba 5.000 kilos de empuje. El motor que lleva el Harrier en la actualidad no es mucho más grande de diámetro, pero el empuje se ha multiplicado por 2. Los motores de los cazas eran cada vez más potentes, pero esos enormes aumentos de empuje provocaron una remodelación en el diseño de las armas antiaéreas, que a partir de entonces empezaron a centrarse en el calor que generaba tanta potencia. Una de las características del motor a reacción es la estela de humo caliente que deja. Cuando un motor a reacción entra en funcionamiento, es posible distinguir la estela caliente generada por el empuje. Si observamos el mismo motor a través de una cámara térmica, queda mucho más claro ese calor del que hablamos. La temperatura de las zonas blancas es de 1200 grados centígrados. Esa estela de aire caliente empezó a ser el objetivo de las nuevas armas antiaéreas. Estamos hablando de los misiles guiados por el calor. Empezaron a probarse en 1953 y a finales de los años 60 empezaron a derribar los primeros cazas. En la era de Vietnam, los misiles tierra-aire con sensores guiados por el calor se convirtieron en una gran amenaza para los aviones que volaban a baja altura. Los misiles con sensores infrarrojos buscan las fuentes de calor que se crean alrededor de un avión, generalmente en la cola del aparato, alrededor del motor y en la estela de humo que deja el motor. En cuanto un misil guiado por calor se ha pegado a un motor a reacción, al piloto del avión le resulta muy difícil impedir el impacto. Francamente, ni el diseñador del motor ni el del avión pueden hacer gran cosa. Casi no hay escapatoria. Casi. Los aviones han intentado contrarrestar esta amenaza utilizando bengalas de infrarrojos como señuelo. Lo que hacemos con las bengalas de infrarrojos que utilizamos como señuelo es presentar en el campo de visión del misil una fuente alternativa de infrarrojos que pueda ser considerado un blanco mejor por el misil y consiga alejarle del avión. En un tranquilo rincón de Wiltshire se ponen a prueba estas bengalas una y otra vez. Tienen que encenderse simultáneamente y operar a gran velocidad. ¡Fuego! Si el avión es atacado, el piloto solo tiene una fracción de segundo para lanzar las bengalas. 3, 2, 1, ¡fuego! La sincronización es vital y la fiabilidad esencial. Pero ahora existe una nueva forma de enfrentarse a esta amenaza. Hay que empezar por no atraer al misil. Los científicos de la Universidad de Cranfield están estudiando las emisiones del motor para encontrar una forma de enfriar el calor que desprende un motor a reacción.
Vamos a cambiar el diseño de la tobera y añadir algunos diseños alternativos con la intención de aumentar la mezcla del motor para reducir la firma térmica, la firma de infrarrojos de la estela del motor. Esta es la estela que deja un motor a reacción. Un blanco tentador para cualquier misil guiado por calor. Pero basta con cambiar la forma de la tobera por la que salen los gases para cortar el tamaño de la estela de calor. A primera vista puede no parecer gran cosa, pero esta reducción del 40% en la longitud de la estela puede bastar para salvar a un avión del impacto de un misil guiado por calor. El punto débil del motor a reacción puede estar a punto de desaparecer. Los primeros cazas no tenían un aspecto muy diferente al de sus predecesores propulsados por hélices. Pero el aspecto de los cazas actuales guarda muy pocas similitudes con los aviones de combate de los años 40. Estructura. A medida que aumentaba la velocidad, el armazón del avión empezó a sentir la tensión. Los pilotos estaban experimentando un nuevo fenómeno alarmante. En los últimos momentos de la guerra, los Mustang y los Thunderbolt se lanzaban en picado sobre los alemanes cuando estos intentaban ganar altura para atacar, pero no entraban en combate con los alemanes, sino que desaparecían. En los primeros años de la posguerra, más y más cazas tuvieron problemas. Los controles empezaban a temblar y un ala tenía tendencia a caerse. La tasa de accidentes aumentaba. Los pilotos morían. El caza se estaba chocando contra una pared de ladrillo. Había que hacer algo. La Guerra Mundial se acercaba a su fin. El caza había evolucionado mucho. Los aviones ya alcanzaban velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. Pero los pilotos se estrellaban con una barrera invisible. Lo que posteriormente fue conocida como barrera del sonido empezó a ser reconocida durante la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos de los cazas empezaron a informar de un comportamiento curioso de sus controles cuando se lanzaban en picado a gran velocidad, y esos efectos empezaron a conocerse de forma colectiva como compresibilidad. Aquí tenemos un modelo a escala del morro de un caza. Si lo colocamos en un túnel de viento, es posible ver los efectos de la compresibilidad. En cuestión de segundos, este túnel puede generar ráfagas de viento a velocidad supersónica. En esta imagen pueden verse las líneas individuales de las ondas expansivas que se forman cuando el morro del avión se encuentra con la barrera del sonido. Cuando te estás acercando a la velocidad del sonido, aumenta la resistencia que se encuentra el avión. Las ondas de presión son adelantadas por el objeto en movimiento, en este caso el avión. Cuando te acercas a la velocidad del sonido, el aire que está delante no tiene tiempo de abrirse para dejar pasar el avión, por lo que es como si chocaras con una pared. Eran las ondas expansivas las que hacían que los pilotos perdieran el control de sus aparatos. Este descubrimiento cambiaría para siempre la forma en que serían construidos los cazas. El Meteor tenía las alas rectas. Las alas rectas son muy eficaces a baja velocidad, pero cuando empezamos a alcanzar velocidades cercanas a la velocidad del sonido, descubrimos que la típica sección aerodinámica es demasiado corta y gruesa. Este grosor en relación a esta longitud no es bueno para vuelos a alta velocidad. Los diseñadores de aviones en Gran Bretaña y Estados Unidos trabajaron para resolver este problema, pero no tardaron en descubrir que ya se había encontrado una solución. En realidad la solución solo fue descubierta durante las últimas etapas de la guerra, cuando los aliados entraron en los centros de investigación aeronáutica de los alemanes y comprobaron lo adelantados que estaban en todo lo relativo a la aerodinámica y la forma de las alas. La innovación era sencilla pero brillante. Inclinar hacia atrás el ángulo de ataque de las alas. Esta es la misma ala. Si volara como una ala recta, el aire pasaría por aquí. Pero si la inclinamos hacia atrás, conseguimos que el aire pase en esta dirección, con lo que adquiere una forma muy diferente. Tiene una forma aerodinámica mucho más estilizada. Esta técnica reduce de forma drástica el impacto de las ondas expansivas. Una solución tan eficaz que se utiliza ahora en todos los cazas. No hay ninguna forma de ala que esté volando en la actualidad que los alemanes no hubieran investigado en los años 40. La variación del ángulo de ataque del ala no solo permitió a los cazas superar la velocidad del sonido, también consiguieron llegar a Mach 2 y más allá.
El alto rendimiento exige una disminución de peso. Pero a medida que han ido evolucionando, los cazas se han visto obligados a transportar un arsenal cada vez más grande. Para los ingenieros estructurales siempre ha sido extremadamente importante reducir el peso de los aviones, porque cuanto más pesado sea un avión, más empuje necesita para desplazarse por el aire. Así que el reto era reducir el peso del armazón del avión. En los años 50 el acero empezó a desaparecer a favor de metales más ligeros como el aluminio. Pero existía un material revolucionario que estaba a punto de cambiarlo todo. No era un metal, sino una fibra orgánica. La fibra de carbono, este nuevo y maravilloso material, se utiliza prácticamente en todos los cazas modernos. ¿Qué tiene de especial la fibra de carbono? Es un material muy ligero, pero al mismo tiempo cuando se superponen las láminas resulta muy resistente. El secreto radica en la forma en la que se fabrica cada panel, con láminas superpuestas. Colocamos las láminas en direcciones diferentes porque es lo que lo hace resistente. Colocando cada lámina de fibra de carbono en un ángulo diferente, se produce un nivel increíble de fuerza estructural. Pero no solo es el material lo que resulta revolucionario. Aquí, en BAE Systems, el láser señala la posición de cada lámina. El láser nos dice dónde colocar la lámina. Es muy parecido a cortar un vestido porque hay que colocar el patrón encima de una pieza de material. Los paneles terminados reducen de forma drástica el peso del tifón sin hacerle perder un ápice de fuerza. El ala está hecha completamente de fibra de carbono y la aleta también, por lo que conseguimos mucha fuerza y resistencia con muy poco peso. Y un ajuste perfecto. La maquinaria automatizada convierte al tifón en el avión de construcción más precisa del mundo. Lo que significa que los materiales y las técnicas de construcción del siglo XXI están cerca de fabricar el armazón definitivo. Son necesarias una investigación y evolución continuas para que los cazas estén siempre a la última. La cabina es la parte más compleja del avión. Es desde aquí desde donde se controla todo el avión. Cabina. La cabina de los primeros cazas tenía un diseño muy básico. Esta es una cabina convencional muy similar a la de los cazas anteriores al Meteor. Tiene una columna de control que controla el timón de profundidad y los alerones y que se mueve en la misma dirección que en los Spitfires y en los Hurricanes. En la parte izquierda de la cabina están los aceleradores, los dos juntos. Generalmente se accionan los dos a la vez, hacia adelante para acelerar y hacia atrás para desacelerar, y debajo está el freno aerodinámico. Los ases de la aviación de la Segunda Guerra Mundial se sentían cómodos con estos instrumentos, pero a medida que las cabinas de los cazas se fueron haciendo más complejas, la habilidad del piloto dejó de ser suficiente. Con el paso del tiempo, el piloto tenía que manejar cada vez más instrumentos. El radar, los sistemas que controlan las armas, los misiles aire-aire. La cabina se fue llenando de mandos, controles e instrumentos. En los años 60, con la llegada de aviones como el Lightning, las tareas de los pilotos se multiplicaron. Era muy, como solemos decir, monodráulico. Era necesaria bastante fuerza manual para manejar los controles. Era un tipo de vuelo por instinto y resultaba muy trabajoso. Había que trabajar tanto que mucha gente perdía el rumbo. Podían pilotar el avión, pero no eran capaces de manejar la gran cantidad de complicados instrumentos y sistemas de a bordo. Los pilotos estaban llegando al límite de su capacidad. Hasta que en 1979 se introdujo un gran adelanto. Entró en servicio el caza F-16 Falcon estadounidense, un avión en el que el piloto contaba con la ayuda de un ordenador de a bordo. Los ordenadores saben en qué configuración está el avión, qué misiles se han disparado, cuánto combustible queda y dónde está el centro de gravedad. El potencial del ordenador no conocía límites. Ahora los cazas eran capaces de realizar maniobras que excedían la capacidad del ser humano. Los aviones de combate modernos están diseñados para ser naturalmente inestables, lo que supone demasiado trabajo para que los pilotos los controlen sin ayuda, así que ahora es el ordenador de a bordo quien se encarga de operar los controles de la nave. El piloto no controla el avión directamente, le dice al ordenador qué es lo que quiere que haga el avión. Los últimos cazas disponen de 4 ordenadores que operan todos los sistemas del avión. El tifón tiene el Quadraplex, el sistema conocido como volar por cable, así que en esencia yo no puedo pilotarlo. De hecho, si fallaran los ordenadores, perdería el control del aparato casi inmediatamente. La cabina del tifón no tiene nada que ver con la del Spitfire.
Los botones y los contadores han desaparecido y han sido sustituidos por pantallas y paneles de visualización de datos que proporcionan al piloto solo la información que necesita en cada momento. El sistema me dice lo que necesito saber cuando necesito saberlo, lo que me permite relajarme y tomar las decisiones importantes. En el centro está la pantalla de situación. Es como una ventana de 360 grados abierta al mundo. Me permite saber no solo lo que tengo delante, sino también detrás. En la pantalla de la derecha compruebo qué armamento llevo a bordo y solo presionando un botón puedo cambiar la pantalla para que aparezcan los instrumentos del motor, que son los que importan a la hora de despegar. Es aquí donde los pilotos de pruebas empiezan a conocer al tifón, en el simulador. Bien, despegamos. Voy a subir el tren de aterrizaje. En el simulador, el visualizador de datos del piloto se proyecta en la pantalla. El visualizador proyecta en un cristal los instrumentos de la cabina y la información sobre los flancos previstos. De esta forma aparece en el visualizador toda la información que necesita el piloto de forma inmediata para pilotar el avión. En el tifón, el ordenador y el piloto pueden hablarse. Sube. ¡Sube! Pero lo verdaderamente sorprendente es el sistema de fijación de blancos del que dispone la cabina. El ordenador escanea continuamente los ojos del piloto. De esta manera sabe siempre dónde está mirando, para que el piloto pueda centrarse en un blanco con solo mirarlo. La cruz está llegando a ese símbolo de ahí. Ese es nuestro objetivo. Y voy a lanzar el misil ahora. La tecnología computerizada ha aumentado extraordinariamente el rendimiento de los cazas. La cabina se ha convertido en el centro neurálgico del caza de hoy. ¿Qué será lo siguiente? Aquí está la nueva generación, el F-22 Raptor y el Joint Strike Fighter, JSF. Estos aviones futuristas están diseñados para ser invisibles en los radares enemigos. El sigilo se ha convertido en la nueva obsesión. Nada más verlos, te das cuenta de que su forma es diferente a la de los cazas convencionales. Y cuando los examinas más de cerca, compruebas que han sido diseñados para reducir su exposición al radar. Lo que se intenta es maximizar la capacidad de sorpresa y conseguir no ser visto hasta el último minuto. Es un avión extraordinario, sí, pero su fecha de caducidad puede estar cercana. En estos momentos, el futuro de los cazas parece tender a los aviones no tripulados. ¿Qué ventajas nos ofrece el piloto? La pregunta ahora es si podemos obtener alguna ventaja si eliminamos al piloto y si merece la pena intentarlo. Este puede ser el destino definitivo de los cazas, los UCAV, siglas en inglés de Vehículos Aéreos de Combate No Tripulados. Creo que dentro de 15 o 20 años la balanza se inclinará a favor de la máquina y los pilotos como yo nos quedaremos obsoletos. Puede que la especie humana consiga finalmente desaparecer de la cabina de mando.